Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Un saludo especial a la iglesia Plenitud del Reino, la cual me honro en pastorear las ovejas de mi Padre. Ahora, la palabra de Dios dice, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Hay que llevarla a la práctica, hay que obedecerla, hay que hacerla. No es suficiente con oír el mensaje de Dios. Es bueno oír el mensaje, de hecho, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que llevarlo a la práctica, ese mensaje. No es suficiente con escucharlo, hay que obedecerlo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, estamos engañándonos a nosotros mismos. La palabra funciona. La palabra de Dios funciona cuando es llevada a la práctica, cuando la hacemos nuestro estilo de vida. Si no la practicamos, mira lo que estamos haciendo con ella. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto fue dicho al pueblo de Israel. No fue que le faltó conocimiento, es que desecharon, rechazaron el conocimiento. Y aunque esto fue para Israel, es palabra de Dios que nos enseña para el día de hoy. No poner en práctica, no obedecer la palabra, es rechazarla. Ahora, la vida está gobernada por leyes, por principios, por reglas. Y toda la Biblia está llena de principios. Principios que si los ponemos en práctica, que si los aplicamos a nuestra vida, van a ser beneficiosos para cada uno de nosotros, para aquellos que lo practican. Esos principios son para nuestro bien, para nuestro bienestar. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio es una verdad que sirve como base para saber cómo actuar en diferentes situaciones de la vida. Y son aplicables en la vida personal, la vida laboral, en todo lo que hacemos. De hecho, son principios universales, son principios que están para beneficiarnos y Dios nos llama a vivir por principio. Vivir por principio no es otra cosa que obedecer a Dios, obedecer su palabra. Vivir por principios es aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. Y te repito, los principios de Dios todos son para nuestro bienestar, para bendecirnos. Y hoy vamos a comenzar a ver esos principios. Cada miércoles vamos a subir un principio bíblico, un principio espiritual que es de beneficio para nuestras vidas cuando lo aplicamos. El que voy a comenzar con este principio que lo aprendí a aplicarlo a mi vida desde jovencita y es el principio del perdón. Perdón lo que significa es cancelar una deuda, absolver, liberar a alguien de la carga a su ofensa, ¿verdad? De la carga de la ofensa que ha hecho. Pero perdón literalmente es dar un regalo. Eso es perdón. Y cuando yo entendí en mi vida que cuando yo perdonaba, yo lo que me estaba haciendo era un regalo a mí, eso lo comencé a aplicar en mi vida y créanme que es tan beneficioso, tan maravilloso, la paz que uno siente, el gozo que uno siente, son muchos beneficios porque me estaba haciendo un regalo, me estoy haciendo un regalo cada vez que perdono. Ahora, lo primero que tenemos que entender del perdón, ¿verdad? Es que Dios al que le servimos es un Dios perdonador. Nehemías 9:17 nos dice, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos, fue tanta su terquedad y rebeldía, pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¡Wow! Esto es un gloria a Dios. Amén. Aleluya.
Aleluya, Él no nos abandona. Podemos ser rebeldes, tercos en unos momentos dados, ¿verdad? Pero le servimos a un Dios perdonador. Daniel 9:9 nos dice, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Ahora, la muerte de Cristo en la cruz es la garantía divina del perdón a nuestra vida. Efesios 1:7 nos dice, en Él, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. O sea, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. ¡Aleluya! El perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado. Jeremías 31:34 nos dice, afirma el Señor, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en Miqueas 7:19 nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Aleluya! Dios perdona, Dios es un Dios perdonador. El principio que quiero que veas hoy es que nosotros debemos de imitar a Dios en el perdonar. En Marcos 11 vemos a Jesús dando una de las más grandes enseñanzas acerca de la fe que mueve montaña. Y cuando está dando esa enseñanza, termina diciendo en Marcos 11, 25 y 26, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Jesús termina explicando la importancia de perdonar. Él está hablando de fe, la fe que mueve montaña y nos dice tienen que perdonar. Tienen que perdonar. ¿Por qué? Porque mientras exista falta de perdón en nuestra vida, en el corazón nuestro, la fe no puede trabajar. El poder de la fe no se manifestará hasta que se manifieste el poder del perdón. Mire cuán importante es perdonar. Mateo 5, 22, 24 nos dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y sigue diciendo el verso 23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta la ofrenda. Si hay falta de perdón en nuestro corazón, estamos poniendo una barrera que evita que llegue la bendición de Dios a nuestra vida. No podemos recibir la cosecha de la siembra de esa ofrenda que presentamos sin haber perdonado. Ahora, ¿cómo yo saber que no he perdonado a alguien? Bueno, cuando una persona mantiene ese recuerdo vivo y constante de experiencias pasadas, de la herida que le hicieron, la ofensa que le hicieron, y tiene un deseo de vengarse en alguna forma por lo sucedido, entonces esa persona no ha perdonado. De hecho, acerca de la venganza, la palabra de Dios dice en Romanos 12, 19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios se venga de nuestros enemigos porque Él es un Dios justo. Sin embargo, entiende bien esto, sin embargo, un espíritu rencoroso es tan destructivo que deberíamos de tener presente que no debemos de sentirnos felices cuando Dios se venga de nuestros enemigos. Si nos gozamos del mal que le acontezca, mira lo que puede pasar. Proverbios 24, 17 y 18 nos dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia, no sea que el Señor lo vea
y no lo apruebe y aparte de él su enojo. Quien está lleno del Espíritu Santo no busca vengarse. No guardemos rencor ni amargura en nuestro corazón. Si tenemos rencor en el corazón, estamos abriendo la puerta a que otros 7 espíritus peor que el rencor o semejantes a él vengan a nuestra vida. Puede entrar resentimiento, amargura, mala voluntad, envidia, los deseos de venganza, los celos, la malicia, odio, ira, rabia. No permitamos eso en nuestro corazón. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios no llega a nosotros si tenemos raíces de amargura en nuestro corazón por causa de la falta de perdón. ¿Cómo perdonar? Que esto es lo más importante. ¿Cómo perdonar? Porque hay que obedecer a Dios, hay que imitar a Dios. ¿Cómo perdonar? Tienes que entender que el perdón es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento. Si esperamos sentir algo para poder perdonar, jamás lo haríamos. Jamás lo haríamos. Así que el perdón es una decisión que tomo en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. El perdón no es un sentido de la carne, es una decisión del Espíritu fundamentada en la palabra de Dios. Dios nos dice perdona y tenemos que aplicar ese principio de perdón en nuestra vida. Y es beneficioso ese perdón, ¿verdad? Que damos. Dios lo ha dado hasta de forma ilimitada. El poder del perdón en nuestra vida, Dios nos lo ha dado y es ilimitado. Por eso en Mateo 18, 21 y 22, Pedro se acerca a Jesús, ¿verdad? Y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. 77. ¡Wow! Jesús nos ha ordenado a perdonar ilimitadamente. Ilimitadamente. Esto me deja saber a mí que el perdón no es algo natural. Óyeme bien. El perdón no es algo natural, es una capacidad sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Cómo alguien puede ofender 70 veces 7 al día? 70 veces 7 al día. Puede que te ofendieron una vez, en una ocasión. Pero ¿sabes qué? Los recuerdos en el pensamiento vienen una y otra vez para recordarte esa ofensa. Vienen una y otra vez. A veces el recuerdo de la herida recibida por la ofensa es peor que la misma herida que sufrimos la primera vez. La persona que se mantiene aferrada al recuerdo se está castigando a sí misma y es causa de muchas enfermedades mentales y físicas. Así que perdonar es una actitud que se resuelve espiritualmente. Espiritualmente, o sea, podemos perdonar 70 veces 7 porque es una capacidad que nos ha dado Dios sobrenatural y podemos hacerlo. Cuando si hemos recibido solo una ofensa, pero el Señor dice 70 veces 7, quiere decir que en esos recuerdos que vienen una y otra vez a tu vida, una y otra vez al día, ahí tú debes de seguir perdonando. Ya yo perdoné y perdono y perdono. Eso es lo que quiso decir el Señor. Ahora, perdonar es una actitud que se resuelve espiritualmente. Jesús sabía que vendrían situaciones muy difíciles para nosotros poder perdonar. Así que nos enseñó a hacerlo en oración. No necesariamente tenemos que ir ante la persona para perdonarla. Marcos 11:25, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. El perdonar en oración va más allá de perdonar a una persona
cuando se arrepiente frente a nosotros. El perdón es algo que se hace en silencio, en privado, con Dios. Ese es el perdón. Perdonar como Dios quiere. Ni siquiera la persona que ofende debe de arrepentirse. Ni siquiera. Porque el perdón es algo que lo hacemos en silencio, en oración, en privado con Dios. Perdonar entonces no es asunto del ofensor. Las personas que han sido ofendidas pues no pueden perdonar a las personas. No, que me pida perdón él a mí si él fue el que me ofendió o ella fue quien me ofendió, que venga a pedirme perdón. Ese no es el perdón que habla la Biblia. El perdonar como Dios quiere, ni la persona que ofende se tiene que arrepentir. Perdonar no es asunto del ofensor, sino del ofendido. La Biblia no dice en ninguna parte que tienes que sentir el perdón. No dice que perdones cuando lo sientas. Tampoco dice que al perdonar lo vas a sentir. No. Nos manda a perdonar y punto. Perdonamos en obediencia a la palabra de Dios, en oración, en silencio, en privado con Dios. Señor, yo perdono a esa persona que me ha hecho daño. Señor, y yo te pido que tú le bendigas, ábrele los ojos, Señor amado, que te conozca si no te conoce, Dios, y orar por esa persona y pedir perdón a Dios si has guardado rencor en tu vida, raíz de amargura, ha tratado de fluir, de salir en tu corazón por causa de esa falta de perdón. Pero es en oración a Dios. Dios es tan maravilloso, es en oración a Dios. Ahora, si no perdonamos, la falta de perdón es un autocastigo. La falta de perdón bloquea nuestras bendiciones, nos roba el gozo, nos roba la paz y nos estamos metiendo nosotros mismos en una cárcel donde quedamos atrapados. Así que hay que perdonar. Hay que obedecer la palabra de Dios. Es el primer principio que quise traer en esta serie de enseñanza de principios espirituales. ¿Por qué es tan importante? Hay mucha gente que por no obedecer este principio, por no aplicarlo a su vida, llevan una vida en derrota. Llevan una vida no como le agrada al Señor y tienen su corazón forrado de cosas que no agradan a Dios. Y el perdón es una cosa que limpia, que sana, que liberta. Así que perdona, en obediencia, perdona, ve en oración. ¿Alguien te ofendió? Vete en oración, en privado con tu Dios, ahí, en silencio con el Señor y di, Señor, lo perdono. Aplica esto en tu vida y ya verás cómo tu vida comenzará a dar un giro de 180 grados, tremendo, poderoso en tu vida para recibir las bendiciones y todo el bien que Dios tiene para ti. Nos vemos en el próximo principio. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que no te lo pierdas. Nos vemos, bendecidos.